El presentador inicia el relato con una pregunta que flota en el aire desde hace tiempo. No es una afirmación ni una revelación directa, sino una duda cargada de curiosidad. En el centro de esa duda aparecen Cenk Torun y Mahasine Meravet, dos nombres que comenzaron a mencionarse juntos con insistencia. El tono es pausado, casi conspirativo. No hay certezas absolutas. Solo indicios que invitan a mirar más de cerca. La escena que se describe es aparentemente simple. Un set de grabación, rutinas marcadas y miradas que se cruzan. Sin embargo, el presentador deja claro que a veces lo decisivo ocurre en los detalles más pequeños. Una coincidencia de horarios, un saludo prolongado, una conversación fuera de cámara. Nada extraordinario por separado. Todo sugestivo cuando se observa en conjunto. La narración avanza recordando que el set no es solo un espacio de trabajo. Es también un lugar donde se comparten silencios, cansancio y complicidad. En ese entorno, las relaciones se construyen de forma distinta. El presentador explica que no siempre se puede trazar una línea clara entre lo profesional y lo personal. Y ahí es donde nace la pregunta. ¿Fue ese el punto de encuentro? No se habla de un momento exacto ni de una primera conversación formal. Se habla de una cercanía progresiva. De una familiaridad que fue creciendo con el tiempo. El relato insiste en que no hubo anuncios ni gestos públicos contundentes. Solo una presencia constante. Y a veces, eso es suficiente para llamar la atención. El presentador describe cómo el ambiente del set comenzó a percibirse diferente. No por un cambio evidente, sino por una energía nueva. Quienes estaban alrededor notaron una sintonía especial. No se hicieron comentarios directos. Pero las miradas dicen mucho. Y las miradas fueron observadas. A medida que avanza la historia, se refuerza la idea de que las grandes conexiones no siempre comienzan con grandes gestos. A veces nacen de la rutina compartida. De coincidir una y otra vez en el mismo espacio. El set se convierte entonces en algo más que un lugar de trabajo. Se transforma en escenario de encuentros silenciosos. El presentador cuida cada palabra para no convertir la duda en afirmación. Repite que no hay confirmaciones explícitas. Lo que hay es una sucesión de coincidencias. Coincidencias que, juntas, despiertan curiosidad. Y esa curiosidad es el motor del relato. El público escucha con atención. Se menciona que ambos mantenían una actitud reservada. Sin excesos ni demostraciones llamativas. Esa discreción, lejos de apagar las preguntas, las intensificó. Porque lo que no se muestra suele generar más interés. El presentador lo sabe y lo utiliza con precisión narrativa. Cada silencio cuenta. El relato se detiene un momento en la atmósfera del set. Luces, cámaras, pausas entre tomas. Es en esos espacios intermedios donde, según se sugiere, surgen las conexiones reales. No frente a la cámara, sino detrás. Lejos del guión. Más cerca de lo humano. No se habla de testigos directos ni de declaraciones contundentes. Se habla de percepciones compartidas. De sensaciones que se repiten. El presentador aclara que eso no prueba nada. Pero tampoco puede ignorarse. Porque cuando una pregunta persiste,
algo la alimenta. La historia avanza sin prisa, dejando que cada idea respire. El set aparece casi como un personaje más. Un lugar donde las historias se cruzan y se transforman. Donde las coincidencias pueden ser solo trabajo. O algo más. Esa ambigüedad es central en el relato. El tono se vuelve más reflexivo. El presentador invita a pensar en cuántas historias comienzan así. Sin un inicio claro ni una fecha exacta. Solo con la repetición de encuentros. Con la comodidad que surge al compartir el mismo espacio. El set, en ese sentido, es un catalizador. No se ofrece una respuesta definitiva. La pregunta permanece abierta. Esa apertura es intencional. Permite que cada espectador complete la historia a su manera. Algunos verán solo profesionalismo. Otros, algo más. Ambas lecturas conviven. Hacia el final, el presentador retoma la pregunta inicial. ¿Se conocieron en persona en el set? La repite con el mismo tono calmado. No para responderla, sino para dejarla resonar. Porque a veces, la pregunta es más poderosa que la respuesta. Así concluye el relato, sin afirmaciones tajantes ni cierres forzados. Con una duda que sigue viva. Una duda que se alimenta de coincidencias y silencios. Y un set que, tal vez, fue algo más que un simple lugar de trabajo.